Eso. Dios sabe cuándo van las cosas, en el momento adecuado, lo que sí y lo que no. Yo principalmente agradezco mucho todos estos años. No es como muchas personas que piensan, concha, Dios, me hiciste, concha, jugar toda mi vida, internar, me maté, sacrifiqué tantas cosas y al final no se me dio. Pues no, yo no lo veo así. Bueno, yo quiero darle la bienvenida desde ya a toda la family que está en sintonía, los que se conectan ahora mismo en vivo, los que están a través de las redes sociales, en los reales códigos, por acá en Legado Urbano Trascendiendo Generaciones. Estamos activos. Tenemos un invitado especial en esta noche que les acompaña aquí mi personal Lionel Astudillo juntamente con Bonillo Homie, y tenemos invitado especial a Juan Isa, que va a estar compartiendo con nosotros en los reales códigos, homie, porque aquí no rompemos los códigos. Aquí enseñamos a no romperlos. El invitado se tiene que aprender eso. Aquí no rompemos los códigos, aquí enseñamos a no romperlos. Aquí no rompemos los códigos. Uy, está difícil. Se pasó. Para los que no conocen a Juan Isa, el hermano de Marcos Isa, que tuvo la semana pasada, es una bendición. De hecho, él tiene un testimonio bien bonito con respecto a ese trato de Dios, porque él viene de ser también futbolista profesional, pues, jugando pues, en distintas selecciones aquí, que ha sido de gran bendición. Y además que tiene ese testimonio bien bonito. Yo quiero que Juan nos comente ese trato que tuviste con Dios, hermano, de cómo fue esa transición, de esas decisiones que pudiste tomar en medio de que tenías un sueño en tu corazón. Un sueño en tu corazón y tú decías, ya, pero este sueño que tengo aquí, eso es de Dios que lo puso, pues, ¿sabes? Pero después ya viene un trato de Dios a tu vida personalmente. Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo pasa de ese Juan que fue en ese momento al Juan que está sentado ahorita aquí en este momento con nosotros? No, claro, Anthony. Pero disculpa, Leo. Anthony, no, es que se parecen. Sí. Son primos. No, evidentemente, o sea, yo cuando doy una vuelta atrás y veo el Juan de hace 2 o 3 años, no es el mismo Juan de ahorita. Claro. Y evidentemente todo es claro, con mis altibajos y todo, o sea, y cosas que hemos tenido, experiencias en nuestra vida, pero yo siempre tengo la convicción de que ha sido Dios el que ha obrado, pues. Amén. Y yo sé que Él va a terminar la obra que ha empezado en mí. Amén. Estoy seguro y tengo la certeza de eso. Bueno, sí, las cosas en el fútbol es un sueño que tenía desde niño. Para muchos lo saben, el que me conoce sabe que, o sea, creo que dicen Juan y lo que ven es un balón de fútbol, pues, claro, ¿sabes? Claro. Sí. Bueno, fue un sueño que perseguí de los 5, 6, 7 años y que se acabó a los 22, o sea, el año pasado. Pero estamos fresquecitos todavía. Todavía estamos fresquecitos. Yo le decía a Dios, recuerdo hace tiempo, el último año que yo comencé a jugar, que fue en enero del año pasado, en febrero fue que decidimos volver a sacar el equipo de fútbol. Yo le decía a Dios, yo quiero que seas tú. Yo no sé si yo voy a jugar este año porque se ha presentado la oportunidad. El equipo AIFI de Guayana en segunda división. Pero yo le decía a Dios, Señor, yo voy a jugar este año. Yo quiero darte las gracias porque el equipo en ese momento estaba en duda por problemas económicos, administrativos. A último momento, o sea, faltando un mes antes del torneo, sin hacer pretemporada, sin nada, el equipo sale a jugar el torneo de fútbol, la liga de este año. Y entonces, bueno, yo le digo a Dios antes de comenzar, Dios, muéstrame tú el camino. Yo quiero darte las gracias porque me ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien una vez más, de que me has dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta, aparte de ti, o sea, las cosas, mi pasión aquí terrenal. Y yo quiero que tú en el camino tú me vayas mostrando si este es mi propósito o no lo es. Yo quiero que tú me muestres a mí, que vayas enseriando mi camino y propiciando todas las cosas para que se den a como yo termine, que tú quieres que yo quede, que yo finalice. Fue tu oración personal. Exacto. Bueno, evidentemente fue un año, claro, de muchos altibajos en el equipo. No fue el mejor año. A nivel personal sí fue uno de los mejores años que he tenido a nivel futbolístico. Pero más allá de todo eso, cuando terminó, las cosas se dieron como ya Dios las estaba permitiendo. Claro, y ya las cosas que pasaban en mi vida y yo miraba alrededor, ya todo era muy evidente, pues, ¿sabes? Claro. Mi papá, gracias a Dios, es una persona bendecida en ese punto. Él tiene sus negocios. Y yo creo que eran más las cosas que yo podía aportar, tanto en mi vida espiritual, tanto en mi vida personal, a las personas que me rodean. Claro. A las personas que me rodean, sobre todo a mi familia. Es lo que nos ha dado de comer a nosotros, lo que Dios nos ha bendecido y por eso hay que agradecer. Siempre en nuestra vida, cuando Dios nos da algo, tenemos que aprender a agradecer lo que Dios nos ha dado. Amén. Yo soy muy, muy ferviente, o sea, creo en eso. Hay veces que tenemos sueños en nuestros corazones. Hay veces que queremos en nuestros mismos deleites hacer cosas en nuestra vida. Pero a veces no siempre. Eso. Dios sabe cuándo van las cosas, en el momento adecuado, lo que sí y lo que no. Yo principalmente agradezco mucho
todos estos años, no es como muchas personas que piensan, cónchale, Dios, me hiciste, cónchale, jugar toda mi vida, entrenar, me maté, sacrifiqué tantas cosas y al final no se me dio. Pues no, yo no lo veo así. Yo ahorita donde estoy trabajando con mi papá y en los negocios, claro, es una bendición que vamos a estar claros, o sea, claro, que no es todos lados existe. Sí. Pero pienso que estoy siendo más bendecido aquí con mi familia, porque ¿qué pasa? Que muchos futbolistas salen a otros sitios dejando fuera a la familia, claro. Viviendo con gente que no conocen, ¿sabes? Se pierden de muchas cosas. Se pierden de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, muchas veces me pasaba a mí que había una actividad en la iglesia un sábado en la mañana, yo estaba viajando. Claro. Hay una actividad de jóvenes en la tarde, tenía juegos, estaba reventado el partido, un domingo en la iglesia me fui, Santa Cena me fui. Claro. Había factores, había cosas. Eso te estaba haciendo ruido ya. Sí, y por ejemplo, más cuando yo forjé un lindo grupo de amigos de hace 2 años para acá, de que me adentré, de que salí del campamento, como comenté, hice un lindo grupo de amigos, 30 amigos, 20, 40 amigos en la iglesia, que definitivamente las personas que están aquí en la iglesia, una de las cosas que a mí me hizo volver otra vez el testimonio de cada uno de ustedes. Amén. Y yo se los he dicho a ellos, el testimonio de las personas en la iglesia fue fundamental para yo darme cuenta, oye, aquí hay algo diferente. Tremendo. En la iglesia estamos en una burbuja de cristal, con sus errores sí, con sus defectos también. Como en el mundo. No como en el mundo, pero ¿sabes? Como de todos lados. El mundo es más cruel. ¿sabes? Pero yo me di cuenta de algo muy distinto, algo muy diferente. En el mundo te pisotean, tienes problemas con los demás. No solamente por las cosas que te puedan hacer a ti, sino también por las cosas que se hacen entre ellos. Y tú te das cuenta de, cuando tú te das cuenta de muchas cosas. Correcto. Pero cuando tú entras a la iglesia y ves gente de Dios de verdad, porque no todas las personas que están en la iglesia son gente consagrada, como en todos lados está. Eso es real. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios nos libre. Dios nos libre. Pero cuando tú ves los defectos de las personas de la iglesia, tú también ves su corazón. Tú no ves la mala intención del corazón de ellos. Yeah. Son cosas que, o sea, te puedes equivocar, ¿sabes? Como yo me puedo equivocar, tú, Bonillo, el Leo, que nos acompañan aquí en este momento, que gracias otra vez por la oportunidad. Pero nos podemos equivocar, pero sabemos que nuestro corazón es hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Crees que en cierta forma conocías de Dios más como algo por costumbre familiar? Y llegaste a tener una intimidad, por así decirlo, un encuentro personal en el campamento. Sí, o sea, siempre tuve las enseñanzas, las tengo grabadas en mi mente, en mi memoria, de mi papá, de mi mamá, de todo, domingo tras domingo con el apóstol Juan Sebastián, el pastor Juan Marco estos últimos 2 años. Mi amigo Benjamín, los GAP juveniles, desde la pastora Alba, líder de jóvenes, ahorita Daniela, todas las enseñanzas las escuchaba, más no las atesoraba en mi corazón. Eso. Pero no deja de estar en la mente. Claro, estás trabajando ahí. No vuelve atrás vacía cada palabra. Cumple un propósito. O sea, tú tienes 15 años escuchando lo mismo, pácata, esa que te lo tienes aquí está hablando la cabeza. ¿Sabes? Y cuando ya Dios tiene un momento personal contigo, el mismo Espíritu Santo se encarga de revelarte todo eso. Totalmente. Te revela todo eso. Y es como que tú recoges todo lo que escuchaste en todos esos años y como que lo recoges y vuelves otra vez, ¿sabes? Y como que lo que estaba nublado te prende el foco. Así es. Así como está prendido el foco que tengo aquí delante de mí, de la luz, así te prende el foco así. ¡Pah! Amén. Entonces, bueno, definitivamente le doy gracias a Dios por cada cosa que pasó en mi vida. Desde el fútbol que ha forjado mi carácter, experiencias del pasado, buenas, malas, pero nada de lo que proviene de Dios es malo. Todo es para un bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y todo ha sido para forjar tu carácter, porque Dios está interesado en formarte a ti, o sea, tu corazón. Porque tú puedes hacer muchas cosas para Dios, pero tu corazón puede estar alejado de Dios. Entonces Dios se interesó en enamorarte, ¿sabes? Eso. En enamorar tu corazón, para que tu corazón lo busque a Él. Y así hay momentos en nuestras vidas que hay fracturas también. Nos desacatamos, nos volvemos locos, nos desenfocamos. ¿Pero qué? En el camino, Dios nos dice, tú quieres caminar así a tu manera, a tu forma. Bueno, yo te voy a quebrantar ahora, ¿sabes? Y cuando nosotros reconocemos lo que tú dijiste, cuando recibes esa iluminación de cada palabra cuando empiezas a tener ese encuentro con el Espíritu Santo, te empieza a confrontar, oye, pero Juan, pero no era por ahí, Juan, es por aquí. Juan, esta decisión que tomaste allá, tienes que ahora tomar de esta manera. Y empiezas a recibir, y todo, como tú dijiste, todo ese montón de palabras, de consejos,
como que ocurre esa explosión dentro de ti y empiezas a ver una transformación. Y es el Juan que podemos ver ahora. Y damos gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios por eso, claro. Totalmente. ¿Tienes otra pregunta, joven? ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes? Porque hay muchos jóvenes que batallan con eso. O sea, tienen un sueño. Tienen sueño, sí. Pero el sueño no está engranado con lo que Dios quiere para ellos. Están aferrados más al sueño y no como tal a obedecer a Dios. Ven primero al sueño que a Dios. Sí, personalmente yo pienso, y creo que por experiencia personal, es normal que los jóvenes, vamos a suponer, por ejemplo, menores de 20 años, son personas que persiguen sueños, porque, estamos en este mundo, no estamos en una burbuja. Estemos en la iglesia siendo jóvenes, estemos fríos o no. O sea, de ninguna manera ningún joven no tiene un sueño. Eso es mentira. Claro, es que Dios ha puesto esos sueños en nuestros corazones, pero el error es que cuando poner el sueño como un ídolo en nuestro corazón. Exactamente. Y ahí es cuando Dios sabe si dártelo o no. Porque no quiere que te pierdas. Porque Dios quiere guardar tu corazón. Eso. Porque quiere guardar tu alma. ¿Sabes? Entonces, es normal que muchas veces los jóvenes tengan sueños. Yo conozco muchos jóvenes, por ejemplo, que, en el mundo que yo estuve, que fue en el fútbol, veo muchos jóvenes de 16, 17, 15 años y yo, literalmente, yo los veo a ellos y me veo a mí a esa edad. La misma cosa. Y yo lo que hablo con ellos, yo me he tomado, el tiempo y la confianza de hablar con ellos. Aquí mismo en nuestra iglesia hay jóvenes muy talentosos, chamos muy talentosos, buena gente, buenos chamos, chamos que están aquí en la iglesia, están cerca. Tal vez no sirviendo más pero están aquí, ¿sabes? Claro. Son jóvenes que literalmente yo los veo a ellos y me veo a mí. Claro. Y yo me tomo la confianza de hablar con ellos y yo los aconsejo por la poquito más de experiencia que tengo de ellos, por los poquitos años más que tengo de ellos. Y yo hablo con ellos y yo les digo, chamo, sé que lo que tú tienes en tu corazón, y no va solamente para los futbolistas, va para cualquier tipo de personas. Mujeres, tipo de sueño. Jóvenes, cualquier tipo de sueño. Querés estudiar en una universidad, querés trabajar de tal cosa. Yo siempre hablo con ellos y le digo, hermano, sueños en nuestro corazón los tenemos. Tenemos ganas de hacer muchas cosas. A esta edad la mente va muy rápido, la mente vuela mucho. La mente vuela mucho y tú tienes ganas, de hacer, de construir. Claro. Normal. Está bien que sea una persona de aspiraciones. Chimbo que ¿sabes qué es extraño? Una persona que no quiere hacer nada. Que esté frustrada, que esté conformista. Tirada y sin una aspiración. Sin ánimos de nada. Eso. Claro. O sea, concha, hasta la hora de conseguir una pareja, concha, tú ves a un hombre o a una mujer sin ganas de nada, concha, eso te va a decir algo, ¿sabes? Claro, te desilusiona. Para la vida, ¿no? Sí. No, es una persona sin hambre, sin visión. Claro. Sin ambición. Oye, no me cuadras algo, ¿sabes? Claro. Pero cuando yo me tomo la confianza de hablar con ellos, yo le digo, chamo, al final Dios es el que va a decidir tu camino. Real. Tú te puedes esforzar mucho, tú puedes estudiar mucho, tú puedes entrenar mucho, tú puedes hacer una gran preparación, pero si al final Dios decide que no es, por más bueno que tú seas. Si al final dice que no es. Las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Así, y las puertas que cierran, nadie, por más que tú te mates, nadie las puede abrir. Amén. Yo pienso que, yo le digo a ellos, chamo, lo primero que tú tienes que hacer es buscar dirección de Dios. Métete en las cosas de Dios. Y le vamos hablando y lo vamos consintiendo, hablando en base a la experiencia que uno tiene, que el camino de Dios es el camino que abre las demás puertas. Y no vas a buscar a Dios para que te abra las puertas. Claro. Es porque tú necesitas, como persona, tener un encuentro con Él. Exacto. Que no lo entiendas ahorita, no lo entiendas ahorita. Que Dios lo hará en su momento, Dios lo hará en su momento. Así es. Pero el trato de Dios es distinto con cada quien. Amén. Y bueno, pienso que eso es lo más importante. O sea, cuando Dios entra al corazón de la persona, porque no es por las fuerzas de uno. Es con la fuerza de Dios. Amén. Bueno, familia, todas las personas que están por allí, vamos a estar compartiendo el tema pues que competen esta noche. Sé que venimos, pero con todo desde el inicio del programa, pero bueno, tenemos un temita bien especial, que es la continuación. Bien heavy, que es la continuación, por supuesto, como decía Monillo Homie, del programa anterior que tuvimos, que dijimos, no, ya, pero esto apenas es una introducción, hay que meterse completo. Eso. Y estamos hablando en el Real Código de la Noche, es acerca de Economía del Reino, parte 2, pagando con otra moneda. Cuando hablamos de economía del reino, no estamos hablando meramente de dinero, ¿no? De finanzas. Estamos hablando... No estamos enviándolo a que diezme, a que ofrende, que traiga sus primicias. No. Ya vamos a darle un contexto acerca de esto. Y tiene que ver que, bueno,
que nosotros en este aspecto estamos hablando de cuando alguien nos hace algo y pagamos con la misma moneda. Pagamos con la misma moneda, con si alguien nos trata mal, vamos a pagarle igual, vamos a tratarlo mal. Entonces, tiene que ver mucho con esa moneda. ¿Qué tipo de moneda es esa? Es lo que nosotros estamos desarrollando y desglosando. ¿Y qué enseñanzas nos dejó nuestro Señor Jesucristo al respecto? Y nuestro invitado también se va a lanzar sus códigos allí. Y como parte de la introducción es que tenemos un ejemplo muy importante en todo este tema, y es que Jesús pagó un precio muy alto por nosotros, y no estamos hablando de un monto específico de dinero o de una moneda física en particular. No estamos hablando de dólares, de bolívares, de bitcoins, de nada, de ninguna moneda digital, nada de eso. No estamos hablando de una moneda particular. Estamos hablando de la vida del único Hijo de Dios que se dio por completo para redimirnos cuando nosotros éramos esclavos del pecado y no podíamos librarnos por nuestras propias fuerzas. Nosotros le dimos la espalda y Él nos dio una oportunidad. Cristo pagó ese precio y nos deja una gran enseñanza al respecto. ¿Qué clase de moneda es esta? Para dar un poquito de contexto a Juan, es que estamos hablando de que cuando nosotros estábamos esclavos, antes a los esclavos, por supuesto, los vendían. Los vendían al precio que les daba la gana a la gente. O sea, los exponían, no sé, en una plaza o en cualquier lugar donde se vendían esclavos. Y el primero que pasaba por ahí decía, bueno, me llevo este esclavo. Pagaba lo que le daba la gana por ese esclavo. Hacía un trueque o lo que sea. En este caso, nosotros estábamos esclavos al pecado, esclavos prácticamente sin rumbo de nada. Pero Jesús pagó un precio para redimirnos. El redimir es dar algo a cambio, ¿sabes? Pagar un precio a cambio de algo. En este caso Jesús no dio dólares, no dio bitcoin, no dio nada de eso. Jesús dio su sangre. Jesús sacrificó su vida para redimirnos a nosotros. Y esa es lo que hablamos cuando hablamos lo llevamos a que no merecíamos nosotros nada, pero Jesús pagó un precio y no con una moneda. Entonces, Él nos pagó con esa moneda del amor, por decirlo así. Nos dio ese amor a cambio, nos pagó por amor a nosotros. A cambio de nuestra esclavitud, Él se entregó por completo. Entonces, eso es algo que queríamos aclarar a toda la familia. Entonces, retomando el tema anterior, pagar con otra moneda es reflejar el amor de Dios aun cuando me hicieron daño. Eso es tremendo. En Romanos 12, 17 al 21 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Están hablando ahí de un enemigo, ¿sabes? De alguien que no piensa igual que tú. Si él te atiende de una manera distinta a como tú no le esperas, tú tienes que ser distinto con esa persona. Tú tienes que no pagarle con la misma moneda quizás de la indiferencia, sino ser diferente tú y tratar también a las personas con amor. Pues, ¿qué es lo que tú portas? Si portamos a Jesús dentro, deberíamos de pagar con la moneda correcta, que es lo que venimos hablando. Ser un reflejo de Jesús, aun cuando alguien te hace daño. Pues puede ser un vecino tuyo. O sea, le das un trato diferente. Y eso le muestra el carácter de Jesús a través de ti. ¿Sabes? ¿Qué dice el Juancito? No, pienso que es sumamente importante. Este ejemplo de Jesús es el ejemplo que todos aquí deberíamos seguir. Porque, ¿qué pasa? Que esto de Jesús es un reflejo de lo que nosotros deberíamos ser en nuestro día a día. Por ejemplo, tengo aquí en mis apuntes una de las cosas que más destaco personalmente y que lo caracterizan. Este acto de amor por la humanidad es la humildad de Él, del mismo de Jesús. Ya que siendo hijo de Dios, bajó por nosotros, siendo pecadores, a pagar por nuestras faltas. Más todas las cosas que la gente le hacía aquí en la tierra, y Él nunca respondió mal. Por todas las cosas, o sea, cuando me refería cuando los fariseos le decían cosas como para desconcentrarlo, para tentarlo, para dejarlo mal con los demás. O sea, como que le tiraban como que punticas a ver qué responde a ver. Claro. O sea, si él tanto que él le alardea y dice... A provocarlo. A provocarlo. Y con tanta doctrina que él lanza, o sea, que dice que, claro, producto de la misma envidia, ¿sabes? O sea, de que como era doctrina perfecta, enseñanza perfecta, ellos mismos como que se nublaban, ¿sabes? Se llenaban de rencor en su corazón y querían dejarlo mal con los demás. Y con todo y eso, Jesús no pagó por la misma moneda. Eso mismo. Jesús no pagó por la misma moneda. Jesús siempre pagaba con una enseñanza,
decía, corregía a los demás. Eso. Claro, ameritaba cuando, por ejemplo, hacen el mercado en la iglesia. Claro, o sea, ya es una gran falta de respeto al padre. O sea, eso ya se fueron a otro nivel. Claro, o sea, así como yo digo, una falta de respeto. Pues. Una falta de respeto a Dios, ¿sabes? O sea, eso está en la iglesia para lucro propio. Eso. Ahí fue cuando él entra, levanta las mesas y tal, pero defendiendo al padre siempre. Haciendo las cosas legalmente. Podemos airarnos, pero no pecáis. No pequéis. Entonces, bueno, yo pienso que él nunca respondió mal. Siempre sus respuestas iban acompañadas de una enseñanza, como aquí lo anoté. Tengo aquí un versículo en Salmo 138:6. Nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Correcto. Como vuelvo a repetir, pagar de la misma moneda no es un reflejo de la humildad que tuvo Jesús. Es un reflejo de soberbia, pues. De soberbia, no es un reflejo de los frutos del Espíritu. Así es. No es un reflejo... la humildad viene de los frutos del Espíritu. Así o sea, eso es embuste, o sea, es difícil. Como tú dices, o sea, como persona, que eres una persona nacida de nuevo. Ajá. Y eres una persona altiva, agrandada, como decimos aquí coloquialmente en el venezolano. Es agrandado, vale. O sea, ¿qué carácter de Dios estás mostrando siendo agrandado? O sea, ¿qué están viendo las personas? ¿Estás atrayéndolas a Cristo o estás alejándolas de Cristo? Exacto. O sea, porque me imagino que esas personas dirán, bueno, si Cristo es agrandado, no quiero ir para la iglesia. Sí. O sea, a que alguien me esté despreciando. O sea, no estás predicando nada para el final. Y es lo que pasa, que diariamente vivimos ese tipo de situaciones. Cuando alguien, decía Juan, nos tira esa pullita, ¿no? Esa pullita para ver cómo actuamos, cómo reaccionamos. Es que realmente todo también parte del carácter, ¿sabes? En mi vida diaria, en donde quiera que yo me desenvuelva, en este caso, si con ese encuentro personal que hayamos tenido con Jesús, hemos sido moldeados, forjados nuestro carácter, si nos tiran pullita o pasan situaciones, el enemigo usa cualquier situación o recursos para hacernos tropezar, para que paguemos con la misma moneda, para que si nos gritan, gritemos, para que si no nos caen a mente, también le caigamos a mente a la gente. Hay muchos escenarios. Pero cuando somos personas con el carácter de Jesús, o sea, somos moldeados en el carácter de Jesús, nuestras reacciones van a tender siempre a ser como la de Jesús. ¿Sabes? Que Jesús, hablamos la vez pasada, bueno, te dieron en una mejilla, pon la otra, pues. Pero eso no lo hace cualquiera, ¿sabes? Eso lo hace una persona que Dios nos ayude, porque eso lo hace una persona que realmente ha sido moldeada por el carácter de Jesús. Yo decía también que quizás en muchos momentos nos ha pasado, que alguien te gritaba y tú le pegabas 3 gritos más atrás. O alguien venía, hablaba mal de ti y eso te encendía y tú querías, como Pedro, no quitar la oreja sino la cabeza, ¿sabes? A esa persona que pueda estar hablando. Entonces, siempre como seres humanos tendemos pues, a querer pagar con la misma moneda. Y para eso vino Jesús, para acabar pues, con todos esos vicios que nuestra carne está acostumbrada, a esas reacciones, a esas actitudes. Son vicios que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa tomó y por eso no accionamos, sino que reaccionamos a esos estímulos de manera incorrecta. Por acá tenemos una historia que a mí me bendice muchísimo y es la historia de José, bro. Esta historia, léela ahí, homie, porque... Génesis 37, 23 al 28, una versión internacional. Dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Wow. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Wow, esta historia es tremenda. Aquí se pueden sacar un montón de enseñanzas. Pero el enfoque aquí vemos que hubo un intercambio acerca, pues vendieron a José por monedas, pues por esas monedas de plata o piezas de plata. Vemos a un José vendido por sus hermanos, su propia familia, vendido por 20 piezas de plata como un mero esclavo. Ahora viene la pregunta, años después de todo el proceso que pasó José, luego llega el cumplimiento de la palabra de Dios a su vida. ¿Pagaría José con la misma moneda a sus hermanos siendo el gobernador de Egipto? Vemos que lo que antecede esta historia es que José tiene un sueño, ¿no? Y él ve pues, que sus padres, sus hermanos se inclinaban ante él.
Y los hermanos lo que decían, bueno, que viene este que va a pensar que vamos a estar adorándolo a él. Y se encendieron en envidia, porque además José tenía una túnica que los resaltaba pues, entre los hermanos. Y había ese cierto celo y cosas en el corazón de los hermanos. Y ocurre este tipo de cosas. Pero al final de todo esto, me bendice mucho esta historia. Bueno, porque... hay algo interesante de eso que lo dijo Roger acá. Que él decía que, o sea, la túnica del hermano mayor la llevaba el menor. Y lo que tenía que hacer el hermano mayor, que era notificar lo que hacían los demás hermanos, lo hacía el menor. Entonces, por eso también el celo de sus hermanos hacia José. Eso, y el venderlo, wow, eso es tremendo, porque cuántas veces quizás nos ha pasado en nuestra vida, pues, que hemos sido traicionados por personas que uno más quiere. Eso. ¿Sabes? Y eso no, o sea, eso marca. Tus hermanos, que te agarran tus hermanos y te venden. Yo pienso que esto es un tema muy... es un tema profundo, más que todo, porque en este caso vemos a José que es vendido por sus hermanos, ¿sabes? Y yo me imagino que cuando en el momento que él les cuenta el sueño que él tiene, no sabemos que no lo hizo con la intención de como quedársela de su lado, de que yo soy más que ustedes. Con altivez, no fue con altivez. No fue un tema de con altivez, fue un tema de que, oye, él simplemente soñó algo y él se sinceró, abrió su corazón a sus hermanos y le contó lo que él sentía. Por ejemplo, yo tengo aquí, en lo que yo estudiando el tema y meditando en las cosas que Dios habla en mi vida, muchas veces podemos ser indiferentes a las cosas que nos hacen otras personas. Especialmente las personas que no son tan cercanas a nosotros. O sea, por ejemplo, un desconocido a mí viene, o sea, me hace algo, tal. O sea, ¿qué le pasa a este? ¿Sabes? Que lo vamos a tomar por alto. O sea, una persona con la que no tenemos mucho trato, vamos a suponer, habló mal de mí, pero es una persona que no me conoce. Entonces sabemos que el problema está en la persona. O sea, nos quitamos eso de encima y no le paramos. Pero ¿qué pasa muchas veces? O con las que no hay tanto vínculo. Pero aquí tenemos un ejemplo bíblico donde José es vendido por sus hermanos como si fuera un objeto. Un objeto, claro. A José en ese momento lo trataron como si fuera un objeto. Alguien que no tiene, bueno, que de broma tenía valor para ellos. Exacto. O sea, por ejemplo, en ese momento era normal que vendieran a un esclavo. Pero vamos a suponer, vamos a llevarlo para que los demás sean edificados. O sea, a la historia de ahorita. Vamos a llevarlo a la versión de ahorita. Vamos a suponer que te agarren a ti, Bonillo, un día. Te agarre tu hermano mayor. No conozco mucho de tu familia. Bueno, no conozco nada, la verdad. Un hermano menor. Tienes un hermano menor. Y venga y tú le digas algo en confianza, pero venga y te vende, vamos a suponer, te vende a la ferretería principal de Altavista para que trabaje ahí de esclavo, ahí cargando, ¿sabes? De lo que sea, tractores, vamos a suponer. Que no. Pero, o sea, a eso voy, ¿sabes? Y te vende, vamos a suponer, por $50. Eso es lo que tú vales. Nada, para imagínate. O sea, ¿cómo te sentirías tú? Porque vamos a llevar esto a ahorita, para que las personas que nos están escuchando sean edificadas. Porque en aquel momento era normal. Pero vamos a suponer, ahorita a nadie vende por dinero, pero vamos a suponer te venden en un chisme. Claro. Cuando tú fuiste amigo de alguien y le contaste tus secretos más íntimos y esa persona tuvieron un problema, ya no son amigos y va y los cuenta. Eso es venderte. Eso es rompe el código de lealtad. Rompe el código de la lealtad y ahí vemos que, bueno, lo que hay en el corazón de la persona es chimbón, pues, ¿sabes? Claro, o sea, no fue desde un primer momento no fue amigo tuyo. Nunca fue. O sea, una persona que tiene esa intención en el corazón, lo más que se puede hacer es orar por esa persona. Es tremendo, porque sabes que ahora la pregunta fue, ¿será que José, cuando después de que se cumplió el sueño, su actitud hacia los hermanos le pagó con la misma moneda? Ve lo que dice acá en Génesis 45, del 5 al 8. Dice, después que, bueno, viene una escasez, una hambruna en todo el pueblo y José, como era gobernador de Egipto, él almacenó, pues había alimentos y entonces los hermanos de José justamente llegaron pues a Egipto a buscar comida porque en todo el país no había nada, había demasiada escasez. Y resulta que cuando los hermanos llegan a Egipto se encuentran con un José que es gobernador de Egipto. Y viene José y le dice lo siguiente a los hermanos, después que los hermanos lo vendieron, después que José fue esclavo, después que José pasó por la cárcel, después que José lo acusaron, bueno, de que acusado por la esposa de Potifar, todo ese proceso, y llega a este punto y dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es tremendo.
todo lo que pasó José, cómo Dios forjó su carácter para él decir todas estas cosas. No se enfocó en la maldad como tal, sino en el propósito que Dios tenía para con él. O sea, desde un primer momento él supo que el Dios que puso el sueño en él era el mismo Dios que lo iba a respaldar en todo momento, a pesar de lo que sus hermanos hicieron. Tremendo. Yo pienso que cada cosa que pasó en la vida de José, desde las cosas más tristes, trifulca y trifásica, o sea, todo lo fatal que le pasó, hasta de la cosa más buena, porque vemos que al final él llega a ser gobernador de Egipto. Claro. Todo con una buena causa, todo tiene un propósito. Yo quiero leer este par de versículos que dicen aquí en Salmo 27 del 10 al 11. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Segundo versículo, en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto lo conocemos bastante. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál era el plan de Dios con José? Hacerlo gobernador de Egipto. Eran cosas grandes. Para preservar posteridad, como dice él. Para preservar a la familia, para preservar la ciudad. Para preservar la ciudad del hambre que venía. Entonces, hay una cosa que quiero destacar. Que tienen relación. El propósito de Dios con esa persona era grande. Gobernador de Egipto, algo muy grande. Pero también la prueba por la que José pasó fue algo muy grande. Claro. Que fue vendido por toda su familia. Es que entonces, no vas a recibir algo grande si no pasas una prueba grande. O sea, que te forme para recibir eso grande. La prueba te va a dar carácter. Eso. O sea, imagínate no pasar una prueba. O sea, ¿qué carácter vas a tener si no pasaste por eso duro, pues? Claro. Hermano, o sea, José pasó por una prueba muy grave y eso de pasar por ese proceso donde José fue machacado, o sea, literal, o sea, fue tirado a una cisterna por sus hermanos, después fue sacado, porque no, mejor hagamos con él otra cosa, porque es como que me aburrido, ¿sabes? Vamos a dejarlo aquí, vamos a sacarlo y vamos a venderlo, a ver si le sacamos algo ahí, ¿sabes? Sí. Es como cuando vendemos la ferretería un remate, bueno, vamos a sacar algo de eso, ¿sabes? Muy feo. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero leer otro apunte que aquí meditando en Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios y estar afianzados a Él y a su palabra para poder soportar estas pruebas. Y tener los frutos del Espíritu para poder saber cómo reaccionar a estas, llenarnos de paz y tener la confianza en que Él nos sostendrá y que Él obrará para mejor en nuestras vidas. Amén. Y nos enseñará cosas grandes y ocultas que aún nosotros ni conocimos, guardando nuestro corazón primeramente del rencor y la amargura contra alguien y poniendo nuestra mirada en Él para después darnos cuenta de por qué cada cosa y por qué lo permitió. Llevándonos así a nivel de madurez espiritual. Eso. Cada cosa que pasa en nuestras vidas, Dios la permita para formarnos en Él. Y quiero complementar aquí con Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén, tremendo. Por acá yo quiero, para ya finalizar, porque bueno, nos queda un minutico para cerrar. ¿Sabes que cuando hablan de los 20 piezas de plata con que vendieron a José, en ese momento me vino lo de cuando Judas entrega a Jesús por las 30 piezas de plata? O sea, algo bastante semejante. Siendo alguien cercano, siendo de los 12 discípulos, siendo alguien que estuvo recibiendo las instrucciones del maestro, pero su corazón no estaba con Jesús. Su corazón estaba en otra cosa, en otro fin. Escuchaba al maestro, pero no conocía a Jesús como su Señor, realmente como su Dios personal. Mateo 26, 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde ese entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y quiero destacar esto. A lo mejor hoy día no entregamos a Jesús por 30 piezas de plata, pero muchas veces cambiamos nuestra lealtad hacia Él y vendemos nuestra confianza por un beneficio personal. Pagamos con la moneda incorrecta, despreciando su amor y no le correspondemos. Esto es duro. Todo el tiempo que Judas estuvo con Jesús durante los años de su ministerio, siendo discípulo, todas las enseñanzas del Señor vaciadas en él, al final pagó con la moneda incorrecta al Maestro. Pagó con la moneda de la indiferencia y la traición. Tomas en poco todas esas enseñanzas de Jesús. ¿Sabes que él mencionaba hace rato algo importante? Que eran los frutos del Espíritu. Y tengo acá una anotación que dice: pagar con el bien revela los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tremendo. Ahora, pagar con la misma moneda es todo lo contrario. A vivir en el, exacto, o sea, ¿crees que una persona que paga con la misma moneda tiene amor?
O sea, no existe amor en él. Y entonces mucha gente se enfoca en los frutos del Espíritu por decir, dice, no, por sus frutos los conoceréis. O sea, si lo veo predicando mucho, es que esa persona está en otro nivel. Esos son los frutos del Espíritu. Pero ¿será que esa persona que está predicando tiene estos frutos del Espíritu que se habla aquí? O sea, ¿será que tiene amor? ¿Será que tiene gozo? ¿Será que tiene mansedumbre? O sea, no sabemos cómo está el corazón de esa persona realmente. Wow, y esto nos enseña muchísimo, toda esta enseñanza, y de verdad que ha sido un viaje. Sabemos que este tema se extiende un montón, pero bueno, hemos llegado al final de la programación. Gracias, homie. Gracias, Juan, por aceptar la invitación. A ti, Leo, y primeramente a Dios, a Bonito también que nos acompaña en este momento. Y bueno, creo que nunca dije lo que quería decir desde el principio del programa, que cuando yo venía en el carro, yo le decía, Dios, gracias por esta oportunidad más que me estás dando, a través de mis hermanos aquí. Amén. Pero gracias por la oportunidad que me estás dando de llevar tu palabra, de que tenía tiempo que no lo hacía, y yo pienso que Dios es un Dios de oportunidades. Amén, claro que sí. Entonces, bueno, tenía eso ahí, ¿sabes? Que quería soltarlo. Amén. Pero entonces, Está bueno, siempre para mí es gratificante estar aquí, porque le estoy sirviendo al ser más grande que existe. Amén. Y bueno, aquí bendiciendo primeramente mi vida y también la vida de los demás con los que estamos aquí enseñando. Y te soltaste los reales Se soltó los poderes. Soltó todos los poderes el Juancho. Bueno, familia, nos encontramos ya, Dios mediante, la próxima semana. De verdad fue una gran bendición poder compartir con todos ustedes. Gracias a toda la familia. Y recuerden que aquí no rompemos los códigos. Aquí enseñamos a no romperlos. Juan se quedó y que no se lo grabó. Oye, no se grabó el código. Tarea para la casa, Juancho. Bueno, bendiciones para toda la familia. Hasta la próxima. Bless.